Hablando de lo que contamina al hombre, vamos a ver varias posiciones que nos muestra la palabra de Dios y algunas posiciones humanas en cuanto a lo que se refiere al caminar en santidad. Pero vamos a tratarlo desde el punto de vista de la palabra contaminación, para que así podamos nosotros verlo de una mejor manera. Cuando se trata el tema de contaminación en la Biblia, vamos a encontrar siempre dos posiciones. La de los judíos, que afirmaban que la contaminación actuaba de afuera para adentro, mientras que la posición de Jesús cuando enseñaba, él afirmaba diciendo que venía de adentro del corazón para afuera. Solo con esa filosofía que se presenta podemos entender el desarrollo de muchas formas, de muchas leyes que se hicieron. Y cuando uno se pone a hacer leyes para prohibir algo, siempre va a ir aumentando la lista y aumentando y aumentando y aumentando. Había una iglesia que cuando usted entraba a la congregación, en la puerta había un listado como de 75 prohibiciones que usted no podía hacer si iba a estar en esa iglesia. Y yo les aseguro que habían comenzado tal vez con 2 o 3, pero cuando usted comienza a prohibir, siempre encuentra algo más que prohibir, algo más que prohibir. Y el problema del ser humano no está afuera. Jesús dijo, el problema está en el corazón. Y por eso vamos a estudiar la palabra y vamos a aferrarnos a ella, porque solo la verdad nos libera, para no caer en un montón de precepto y precepto y precepto. Ahora, si son de la palabra de Dios, son válidos, pero aplicados correctamente. Si no son de la palabra de Dios, como el pueblo de Israel lo hizo, que Jesús le recriminaba que con su tradición habían invalidado la palabra del Señor. Contaminar se define como ensuciar algo. Cuando tú ensucias algo, ya lo contaminó, porque altera la pureza de esa cosa. Vamos a leer qué dijo entonces Jesús en Marcos capítulo 7, 15 y 16. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y luego dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ese oiga es escuche, no es simplemente oír como oír los pajaritos que están por ahí, que no les pone una atención, solo están cantando ahí, o oír llover, que el ruido nada más. Ese oiga es escuche y ponga atención. Ahora, a continuación les sigue él diciendo en Marcos 7, 21 al 23, porque dentro del corazón de los hombres, miren lo que dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Tenemos que entender que tenemos una naturaleza caída, la cual está bajo una ley. Hace un mes yo prediqué de eso, una ley de pecado, que queriendo hacer lo bueno, no lo hace, y queriendo no hacer lo malo, tampoco puede. O sea que trata de agradar a Dios, no lo hace, se agrada a sí mismo y se pone en contra de Dios. Esa es una naturaleza obtenida con una ley que se llama ley del pecado. Lo bueno de todo esto es que siempre, si es una ley, toda ley se vence con otra ley, les enseñaba yo, ¿no? Y la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, los que pueden ir a buscar después, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que esa ley que nos jala a lo malo, al pecado, y que produce todas estas cosas malas, puede ser vencida con una ley superior. Lo explicaba con la ley de la aerodinámica. Es imposible que usted venza la gravedad por sí solo. Usted puede decir que no existe y tirarse de un edificio y va a comprobar que sí existe. Usted puede probar de cualquier lado y decir no me pasa nada y se tira de un árbol, se va a estrellar. Existe la ley de la gravedad, pero el hombre descubrió una ley que se llama aerodinámica, que por medio de fuerza, de motores y de orientar la dirección del aire en las alas de un aeroplano o avión, puede remontarse hacia las alturas. Y el avión puede pasar volando horas y horas, días y semanas si usted quiere, siempre que tenga combustible. El día que se le acabe el combustible allá a 10.000 metros de altura, ¿qué va a pasar? Para abajo. Y va a comprobar que existe una ley de la gravedad. Eso es lo que le falta entender a los cristianos, que la ley del pecado y de la muerte está apegada a nuestra naturaleza, pero que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya la venció y le dio la victoria. Amén. Déjele el aplauso al Señor. Y mientras usted camine en el Espíritu volando en los aires, se va a dar cuenta que pierde su poder. A medida que más arriba va, menos atracción hay. Por eso es que cuando los cohetes salen de la atmósfera, ya no hay gravedad y las personas como que flotaran dentro. Ya no hay nada que les atraiga. Es por eso que cuántas veces nos dice la Biblia que caminemos en el Espíritu. Lo que está diciendo es, acérquese más a la presencia de Dios. Y entonces vemos que aquello que nos mantiene apegado a la tierra no es que desaparece, se vence. En Cristo Jesús usted tiene la victoria. La ley no puede vencer el pecado, pero la gracia en Cristo sí lo venció en la cruz. Amén. Y esa ley del Espíritu es la que opera hoy en la iglesia. Usted lo debe entender. Entonces, ¿verdad? El Señor está diciendo a la gente, miren, no es por hacer rituales, no es por lavarse las manos que se van a contaminar espiritualmente, no es porque guarden un día que no se van a contaminar, no es porque hagan esto y lo otro, no. Ustedes de su naturaleza misma es la que los contamina, pero hay una naturaleza más alta que esa. Ahora, ¿por qué es tan importante para la iglesia entender el tema de la contaminación?
porque eso nos va a llevar a caminar en santidad. Y la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Entonces, vamos a ver por qué. Dice Mateo 5:8, vamos a leerlo. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a leerlo cuando yo cuente 3, vamos a repetirlo todo. 1, 2, 3. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora les voy a hacer algo. Dígale a la persona que está al lado: si eres de limpio corazón, verás a Dios. Dígale. Y los que están viendo también. Si limpiamos nuestro corazón, vamos a... Ahora, no es que lo vamos a ver físicamente, lo vamos a percibir espiritualmente. Vamos a tener una comunión íntima con Él. Bienaventurado, ahí están en las bienaventuranzas, los de limpio corazón, porque ellos podrán tener una relación cercana con Dios. Qué lindo. Pero es parte de lo que Dios nos está llamando como iglesia, que debemos de buscar. La Biblia nos dice que si somos de Él, pues tenemos que buscar ser como Él. Ser santos como yo soy santo, dice la palabra. Y santo no significa estar en una pared metido ahí, ¿verdad? O en un convento, o por allá, no. Esos se portan más mal que uno. Ser santo quiere decir estar apartado. Apártese. Apártese para Dios. Esa es la santidad. Ahora, como iglesia, entonces, al santificarnos, nos estamos preparando para algo especial. ¿Y saben cómo se llama eso? Algo especial. Se llama las bodas del Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 19, 7, 8. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia, nosotros. Pero dice que se ha preparado, dice. Veamos lo que sigue. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Llegaron las bodas del Cordero, mis hermanos, y la iglesia estaba preparada. En el libro de Efesios 5:27, también lo vamos a leer, Pablo les da la misma enseñanza. Y vamos a ver qué dice. Dice: a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha, sin contaminación. Santa y sin contaminación, o sea, la mancha es la contaminación. ¿Cómo va a ser la iglesia entonces si se le presente a Cristo? Dice que no tuviese tacha, mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que yo les digo siempre en broma, si tenemos arrugas nos van a planchar para que se quite. La mancha, ¿cómo se saca? Con puro detergente y jabón y restregada dura. Así que nos van a jabonear y nos van a restregar. Otra. Y luego dice una iglesia gloriosa. Dice que cuando llegaron las bodas del Cordero, dice, la esposa estaba preparada. Imagínese, asistir a usted a una boda de alguien famoso y cuando llega, el novio está esperando a la novia y entra el novio con aquella canción tan, 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 tararán, y va entrando la novia despeinada, ojerosa, con un vestido manchado de grasa y arrugado, sin zapatos. ¿Qué más le puede agregar? Una novia desastrosa.
¿Qué haría el novio? Ya no me caso, mejor me voy para otro lado. Pues, ¿y usted quiere que la iglesia llegue así a las bodas del Cordero? Pregúntese, y me pregunto, ¿cómo estamos? ¿Estaremos preparados? ¿Sin mancha? ¿Sin arruga? ¿Estamos listos para las bodas del Cordero? Es una buena pregunta. Hay muchas personas que no reparan en la vida que están llevando. Cristo vino a este mundo a salvarnos de la muerte y del pecado. Y para salvarnos, Él tuvo que dar su vida en la cruz por nosotros. Él pagó el precio porque había separación. La paga del pecado es muerte y hay una separación entre Dios y los hombres. El mandamiento indicaba que había que pagar con muerte por ese pecado. Alguien tenía que morir para que fuera entonces solvente para regresar a Dios. Como nadie podía pagar el precio, Dios utilizó animalitos al principio. Porque los animalitos, ellos no pecaron. El que desobedeció fue el hombre. Y entonces un animalito podía pagar la culpa por el pecado del hombre que había cometido, si quería tener relación con Dios. Pero cada vez que alguien quería relacionarse con Dios, tenía que matar un corderito. Y eran millones de gente. Imagínense cuántos sacrificios no había que hacer, pues. Entonces Dios mandó que se sacrificara un cordero por año, por el pueblo. Y el sumo sacerdote lo presentaba delante de Dios cargando los pecados del pueblo. Simbólicamente eso apuntaba a Jesús, el Cordero de Dios. Cuando viene Jesús, entonces Él es el Cordero, que no tiene tacha, que no tiene mancha, el Cordero perfecto, el único que puede cubrir nuestro pecado y quitarlo. Los corderitos no lo quitaban, los animalitos, solo lo cubrían. Él no solo lo cubre, sino que quita el pecado del mundo. Ahora Dios quiere que su pueblo regrese a Él, que su iglesia regrese a Él. Y está formada por cada uno de nosotros. Pero tenemos que llegar en la condición adecuada. No podemos llegar contaminados delante de Él. Por eso es que cualquier contaminación que haya va a salir del corazón del hombre. Y Dios dio una respuesta para cada una de esas cosas. Y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Ahora dice en 2 de Corintios 7:1, lo voy a leer. Vamos a pasarnos ahí, después vamos a retroceder un poco. 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, somos la novia de Cristo. Vamos a estar en las bodas del Cordero, porque Dios quiere un pueblo santo. Entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor a Dios. No puede vivir en santidad, ni menos perfeccionarla si usted no tiene temor de Dios. ¿Y cuál es el temor de Dios? Primero la honra a Él por quien es Él. Y luego no vivir en el pecado, porque el pecado te aparta de Él. Yo te haría la pregunta, ¿dónde quieres irte a pasar la eternidad? ¿Al infierno o al cielo? Mire, con el calor aquí ya no lo aguantamos. Allá está más caliente el infierno. Ahí sí que es el lloro y el crujir de dientes. O la gloria con Dios. ¿Ves? Pero como le decía un domingo anterior, yo tenía un amigo que le compartía de Cristo y era más malo que los malos del hombre y decía, ¿por qué voy a recibir a Cristo? ¿Te vas a ir al infierno? Le decía yo. Pues me voy.
Si a mí me gusta irme al infierno porque ahí están todos mis amigos, los que son fiesteros, están en el infierno. Y vamos a ir a tener fiesta con todos ellos. ¡Qué mentira, mis hermanos! En el infierno no hay fiesta. Es cierto que todos los fiesteros están allá, pero no hay fiesta. De veras. Es la condenación eterna. Y muchos en la Biblia lo han mostrado. Inclusive el joven, el rico y Lázaro, cuando mueren, Cristo muestra qué es lo que hay después de la muerte. Por eso es que si tenemos todas estas promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación. A veces yo me pregunto, ¿por qué somos cristianos si no queremos vivir la vida de Cristo? Porque por religión no te vas a salvar, por lo eterno no te vas a salvar. Fíjense que yo he visto personas, y lo experimenté también donde yo vivía, que para que fueran perdonados sus pecados hacían peregrinaciones a pie, como quien dice de ir de aquí a Esquipulas, todos a pie para que le fueran perdonados la falta y sus pecados. ¡Qué engaño, mis hermanos! Eso no te perdona ni te salva. Hay un Cristo que ya murió en la cruz y es el único que nos puede salvar. Entonces, si tenemos todas estas promesas, ¿por qué las rechazamos? Limpiémonos voluntariamente de toda amargura, chisme, contienda, pleito, deseos que no le agradan a Dios. Limpiémonos, mis hermanos. Ya les dije, la ley del Espíritu te libera y te libra, pero hay una ley de la gravedad que, como la ley del pecado, te va a traer para abajo. Pero tú tienes un poder en Cristo que la puede superar. Miren cómo dice aquí, para evitar la contaminación, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23. 1 Tesalonicenses 5, del 22 al 23, dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué tenemos que hacer? Abstenernos. Miren, ahí está. Ahora, sigue. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que va incluido nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Si no sabías cómo estaba conformado el ser humano, ahí está un versículo que te lo dice. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Pablo escribe acerca de este mensaje en los Gálatas. Vamos a leer los Gálatas 5, 16, 17. Vamos a leerlo, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis en los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Sigue leyendo, Gálatas 5, 19 y 20, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía. Sigue leyendo, 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que practique estas cosas no estará en la boda del Cordero. El que practica estas cosas no podrá ver a Dios, mis hermanos. Ahora, dice ahí, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Y anteriormente leíamos en el libro de San Marcos
que dentro del corazón salen estas cosas. Pero ¿cómo salen? Cuando digo ahí, absteneos de toda especie de mal, y ahora dice, ¿verdad? No satisfagáis, deja entredicho que hay una voluntad en la cual decidirá si lo hace o no lo hace. Sí salen del corazón, porque el corazón es así, pero si nosotros la permitimos, se van a manifestar. Si no, usted la puede parar. No satisfacer es parar. ¿Ves? Cuando tengan tiempo y lean el libro de Santiago, en el capítulo 1 hay una enseñanza bien bonita, que dice que Dios no tienta a nadie, ni él es tentado por el mal, dice, sino que cada persona, cada uno, de su propia concupiscencia, deseo, es atraído y seducido. Y una vez seducido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, vamos a entender ese punto. Cada uno de su propio deseo. Usted decide. Cuando no estaba Cristo ni había muerto en la cruz, no había opción. Hoy tenemos esa opción. Una ley más alta que vence la ley del pecado. Cuando usted está en Cristo, usted puede decir, no, porque Cristo me ha hecho libre. Amén. Es la diferencia. Pero usted tiene que decidir. El libre albedrío no lo quita. La voluntad Dios no la quita. El hombre lo que tiene que hacer es ceder su voluntad a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, no diga en la tierra, aquí en mi vida. Puede decirlo. Como en el cielo, así también en mi vida es segura. Tenemos que entregar nuestra voluntad a nuestro Señor. Ahora, le voy a explicar una manera mejor esto, para que lo vea. En el libro de Ezequiel, Dios da una gran promesa que Jesús le dijo a sus discípulos. Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a leerlo. Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: os daré corazón nuevo. El viejo no sirve. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Tampoco el espíritu servía porque estaba muerto. Y luego dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, vale, ignora el Espíritu Santo, y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una vez que el Espíritu Santo viene, no es con espada ni con ejército, dice también el profeta, es con mi Santo Espíritu. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero ¿cómo la vas a edificar? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, Dios quitará el corazón viejo de piedra y te dará un corazón nuevo de carne. Dice que vendrá el Espíritu en nosotros e infundirá nueva vida. Por eso dice que nacemos de nuevo. Porque el Espíritu Santo pasa de muerte a vida. Se lo está diciendo ahí. Y luego nos ayudará a caminar guardando sus estatutos. Ahora, la pregunta es, una vez que tenemos un corazón nuevo, ¿sigue siendo nuevo? Una vez que tenemos un espíritu en nosotros de vida, ¿sigue igual el espíritu en nosotros cuando caminamos en esta vida? Vamos a verlo. Salmo 51, 9 y 11 nos da la respuesta. Salmo 51, 9 al 11, dice, hablando David, después que había pecado y que había prevaricado contra Dios, dice, esconde tu rostro de mis pecados, le dice a Dios,
y borra todas mis maldades. Ponga atención ahora. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué pedí un corazón limpio? Porque se había ensuciado, había contaminado su corazón. Y le dice, crea en mí un corazón limpio. Y luego dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya se había torcido su corazón. Luego dice, no me eches de delante de ti. O sea, él no quería perderse su salvación de Dios. Y luego dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Una vez que el hombre peca y permanece en pecado, el Espíritu Santo se aleja. Hay cero comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? Su corazón se contamina. Porque permite que de él salga lo malo. Permite. No está caminando en el Espíritu, por tanto se aleja. Y entonces su corazón se contamina, no está limpio. ¿Y qué pasa con su espíritu? Se tuerce. Ya no hay rectitud en él. Tiene un corazón torcido. Va a andar engañado con el pecado. Le voy a contar un caso que sucedió, no aquí en un lugar, en otro lugar. El pastor de la iglesia cayó en adulterio con la secretaria de la iglesia. Cuando les preguntaron que por qué había pasado eso, él contestó, miren lo que dijo: pensamos que al estar juntos íbamos a mejorar la obra del Señor. La esposa no podía ayudarle por algunas cosas que ella hacía, no podía ayudarle. Y quien siempre le estaba ayudando era la secretaria. Cayeron en el engaño de pensar que Dios iba a permitir eso para que entonces la obra de la iglesia creciera. ¡Qué engaño, mis hermanos! Cuando el espíritu no recto se tuerce e inventamos cosas. Había otro hermano, la Biblia es clara en hablar del adulterio. Y una persona que está en adulterio, en pecado, no puede estar sirviendo en la iglesia. Pues ese hermano encontró todos los versículos que apoyaban que él podía servir en la iglesia y podía seguir siendo pastor aún estando en adulterio. No nos vayamos más lejos. Hay iglesias que ya en los Estados Unidos y en otros lugares ya ordenan a hombres que son homosexuales como pastores. Nada es más incompatible con la obra de Dios que todas esas cosas. Sin embargo, como no tienen un corazón recto, se desvían. David dijo ahí, renueva en mí un corazón recto. ¿Saben que David andaba desviado también? Ni siquiera se había dado cuenta de todo lo que había hecho. Siendo un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, amaba a Dios. No ha habido otro rey como David ahí. Y no vamos a decir nosotros que somos mejor que él. No, nadie es mejor que nadie. En su debilidad cayó y se torció. Pero lean todo el Salmo 51 y usted va a encontrar a un hombre arrepentido, volviéndose a Dios de todo corazón y pidiéndole: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Mire, un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Entonces, podemos ver ahí que Dios te ha dado un corazón nuevo, pero no todo el tiempo sigue siendo nuevo. Tienes que ir como David: Señor, restaura mi corazón. Tú me diste un corazón nuevo, yo lo manché.
yo lo contaminé, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y limpia mi corazón. Hay que hacer eso. Y luego, como el espíritu está torcido, Señor, renueva un espíritu recto en mí. Que yo no me vaya hacia un lado a otro. Que continúe en el camino recto, Señor. Perdóname. Es lo que está diciendo David ahí. Y no me quites de tu presencia. No me quites tu Santo Espíritu. Bien importante lo que está hablando. Ahora, una vez que uno ha tomado el paso correcto, mire lo que dice el libro de Ezequiel también. Ezequiel 36:25. Vamos a leerlo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, el agua limpia, que limpia acá, es espiritual. Y saben que la palabra de Dios es el agua que nos limpia. Es el agua que nos lava. Si usted no recurre a la Biblia, no lo va a entender. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quite todo aquello que viene de la vieja naturaleza y ponga la nueva naturaleza en su corazón. Si ustedes buscan el libro de Colosenses y Santiago, van a encontrar esta enseñanza. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. El viejo hombre es el corazón de piedra. Es el que dice Jesús que de ahí sale todo lo malo. Despójate de ello, pero vístete del nuevo. ¿Pero cómo lo vas a lograr? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. El nuevo hombre es creado según Dios, y en esta palabra usted lo va a encontrar. Póngalo ahí. Y va a darse cuenta lo que dice el Señor Jesús. Absteneos, caminad en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida es más alta. Cuando usted quiere vivir con las formas externas, no va a poder. Es que me voy a portar bien, no va a poder. Es que voy a cambiar, no va a cambiar así. Usted va a poder y va a cambiar cuando mire a la cruz y diga, gracias Jesús, porque tú moriste en la cruz por mí. Crucificaste ahí mi vieja naturaleza y la mataste y me diste vida en ti. Cuando nosotros hemos creído, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Al nacer de nuevo, Dios nos da en la cruz un nuevo corazón y nos da un espíritu nuevo. Y nos capacita. La libertad, la victoria del cristiano está cuando mira a Cristo en la cruz. ¿Qué pasaba en el desierto cuando Moisés levantó la serpiente y alguien era picado por una de estas víboras? Dice que miraban hacia la serpiente de bronce, inmediatamente eran sanados. Cuando usted mire a Cristo en la cruz, inmediatamente sus pecados le son perdonados. Amén. No es por obra la salvación. No es por obra la salvación. Usted cree y es salvo. Usted cree y es santificado. Ahora, viene la siguiente parte. La santificación. El caminar libre de contaminación. Y es cuando nosotros hacemos prevalecer en nuestra vida lo que ya Cristo hizo por nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios.
Instrúyase en la palabra. Vístase del nuevo hombre en la palabra. Quite el viejo hombre por medio de la palabra. Mire cuántas preciosas promesas tenemos en él. Y eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Una iglesia que esté preparada, que esté santificada por el lavamiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa si tu corazón se ha contaminado y tu espíritu no es recto? Quiero que miren Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo David? Confesó su pecado. ¿Qué hizo Dios? Lo perdonó y lo limpió. Entonces, mis hermanos, es bien importante para la vida de un cristiano su pureza del corazón. Es bueno reflexionar en todo esto. Estamos aquí en la iglesia porque Dios nos salvó. Somos parte de la iglesia de Cristo porque Él murió en la cruz para perdonarnos. Cada ser humano necesita hacer esta oración, recibiendo a Cristo en su corazón, creyendo que Él murió por usted en la cruz para perdonarlo. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, todavía no tiene perdón de pecado, no tiene una nueva naturaleza, va a vivir siempre atraído por lo malo. Pero si tiene a Cristo, usted se va a levantar, y si ha caído, va a ser restaurado. Y si usted se vuelve a Dios y camina en el camino verdadero, usted va a estar en la boda del Cordero. Amén. Yo quiero estar en la boda del Cordero. Yo no quiero alejarme avergonzado. El día que yo mire cómo son verdaderamente todas las cosas y que esto que estamos aquí apenas era una sombra de lo que había que venir, y entendamos el reino de Dios, vamos a estar agradecidos de aquella persona que se acercó y nos compartió de Cristo, de aquella persona que insistió para que vinieran a la iglesia, de aquella persona que le estuvo dando seguimiento, porque mire, somos ingratos, nos quieren ayudar y salimos huyendo. Nos invitan a la iglesia y no hacemos caso. Vemos que las cosas que están sucediendo en el mundo son terribles y tremendas y queremos andar metidos en el pecado. Pero mis hermanos, hay un tiempo para prepararnos. No lo desperdicie, no lo desperdicie. Sabiendo que tenemos tan lindas promesas, no deje pasar la oportunidad. Muchos están diciendo que estamos en los últimos tiempos. Jesús dijo, habrá terremotos por todo el mundo. Hay terremotos por todos lados ahorita. Cristo dijo, habrán guerras y rumores de guerra. Todos están hablando de la tercera guerra mundial y hay rumores de guerra por todos lados. La maldad se multiplicará en la tierra. Mire cómo estamos, llenos de maldad por todos lados. La gente va a andar llena de temor y correrá de aquí para allá. Mire cuánta zozobra y temor hay en las personas. Pero mire, como dice Isaías, sobre usted, sobre mí, amanecerá Jehová. Y sobre nosotros será vista su gloria. Nacerá en nosotros. Cristo Jesús ha nacido en nuestra vida, mis hermanos. Por eso es bien importante. Trabaje en ello. Ame a Dios. Ame a Dios. Haga un examen facilito. Porque es fácil. Dígame qué le dejó el mundo. Destrucción. En el mundo, destrucción por divorcio, destrucción por adulterio, destrucción de los hijos, por un montón de situaciones, alcoholismo, drogadicción, muerte, porque
Porque el enemigo viene a matar, robar y destruir. Cristo vino para que tenga vida y vida en abundancia. Como el Señor le dijo, si se aburrieron de servirme a mí, le dijo al pueblo de Israel, pues entonces los voy a dejar, váyanse a servirse a las naciones enemigas y a ver cómo les va a ir. Mire cómo le ha ido al pobre pueblo de Israel, por haber dejado a Dios y a Cristo. Hasta hoy están regresando a su tierra hace poco, pero no para la guerra. Tremendo. Pero Él se los advirtió. Y a nosotros como iglesia nos lo advierte también. ¿Qué queremos? ¿La vida que vivamos o la muerte para que muramos? A Josué le dijo, escojan. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, tenemos la oportunidad, mis hermanos, como iglesia, y les digo algo, me atrevo a decirles algo, no todas las iglesias están hablando del pecado, de una vida santa, están hablando de un montón de cosas, tratando de ponerle a la gente lo mejor para atraerlas. Pero no, eso no les va a salvar, eso no las va a liberar. Te va a salvar cuando tú te arrepientas y veas a Cristo como tu verdadero Señor y Dios. Veas el sacrificio en la cruz, que Él murió por alguna razón. Su muerte fue terrible porque el pecado es terrible y por ese pecado tuyo Él murió. Por eso es que cuando pase este tiempo y vengan las bodas del Cordero, va a ser para unos la gloria y para otros, ¿verdad?, destrucción. Estás aquí, Dios te está llamando. Inclina tu rostro, vamos a orar. Yo voy a hacer una oración para aquellos que nunca le han pedido perdón a Dios por su pecado, ni lo han recibido en su corazón. Han vivido en el pecado, no han recibido a Cristo, no le han pedido perdón a Dios. Quiero decirte que Cristo te perdonó cuando murió en la cruz. Si tú lo recibes hoy, Él te va a perdonar. Voy a hacer esa oración, repítela conmigo ahí donde estés, y el Señor te va a perdonar. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que estoy separado de ti, pero hoy me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón, Dios, y creo que Cristo murió por mí para perdonarme. Recibo su perdón. Y gracias, Padre, por perdonarme el día de hoy y recibirme como tu Hijo en el nombre de Cristo Jesús. Siga orando. Si usted hizo esta oración, Dios le perdonó en Cristo y lo ha recibido. Acércase después a un líder para que le den instrucciones que puede seguir haciendo después. Pero voy a hacer una oración también para aquellos que, como David, ya no tenían un corazón recto, ni un espíritu recto, habían contaminado su vida con el pecado. Voy a hacer una oración. Hazla delante del Padre y Él te va a perdonar. Dile así: Padre, en el nombre de Jesús, yo me he apartado de tus caminos. He estado haciendo lo malo, he pecado contra ti. Y hoy me arrepiento de este pecado. Y te pido, como David, que me des un corazón limpio y que renueves un espíritu recto dentro de mí. No me apartes, Señor. Quita de mí toda maldad. Y en el nombre de Jesús, límpiame y lávame de todo pecado. Gracias por recibirme en casa nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando. Voy a hacer una oración por toda la iglesia. Siempre oro por sanidad y por aquellos que nos están viendo. También, por medio de la transmisión, vamos a hacer una oración por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, tu promesa en tu palabra es que tú llevaste nuestras enfermedades en tu cuerpo en la cruz. Y dice que por tus llagas y heridas hemos sido curados. Padre, pido sanidad por todas aquellas personas de la iglesia que están enfermas,
por aquellos familiares de la iglesia que han estado padeciendo alguna enfermedad o alguna situación de salud. Padre, hoy oramos por ellos y enviamos tu palabra a donde estén para que sean tocados, sanados en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos la enfermedad en tu cuerpo, en la iglesia, la echamos fuera. Como también oramos que haya liberación de cualquier maldad, de cualquier vicio, de cualquier adicción. Atamos ese espíritu inmundo de drogadicción, de alcoholismo, de adicción, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que esta iglesia sea llena del Espíritu Santo, sea llena del Espíritu de santidad, sea llena del Espíritu de sanidad, sea llena de ese Espíritu de santificación. Trae un amor por tu palabra. Trae, Señor, un entendimiento en tu palabra. El día de hoy te bendecimos en todo, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén